Hola Capricornio, bienvenidísimo al Elía Astral, tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo para ti hoy aquí en este horóscopo semanal. Vamos a estar viendo tu energía en general, mensaje del oráculo. Y con el tarot veremos tu economía y el amor. De antemano mil y mil gracias porque cuando te suscribes apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Por acá vemos a Coray. Y entonces, bueno, comenzamos con esta primera parte. En el oráculo, tu energía en esta semana va a estar bien interesante porque nos habla acerca de cómo nuestra conciencia, o bueno, cómo tu conciencia, querido Capricornio, se está expandiendo. Te dicen que esta semana tú vas a poder entender la conexión entre situaciones y personas que hay alrededor de tu vida. ¿Sí? A veces uno dice, con el tiempo dice, ay, ya entiendo por qué tal o cual persona me dijo esto, o por qué tal y cual persona actuó de tal forma. Entonces te dicen que en esta semana tu energía va a estar como, tu conciencia va a estar como tan expandida que vas a poder entender la razón del comportamiento de cierta gente a tu alrededor. Y esto es bien importante, porque cuando entendemos las razones del comportamiento de la gente, también sabemos cómo proceder o cómo actuar nosotros. ¿Sí? Entonces vamos a abrirnos a estas posibilidades y vamos a escribir en los comentarios lo siguiente. Mi conciencia se expande. ¿Sí? Mi conciencia se expande. Bueno, recuerda escribirlo. Es importante decretarlo porque cuando lo haces, pues comienzas a elevar tu vibración. Son ejercicios espirituales, es psicomagia. Esta es una lectura general, toma lo que resuene. Si quieres una lectura privada, en mi primer comentario y descripción está el contacto. Números de la suerte para ti hoy, en esta semana. Tenemos el número 45, corramos esta cosita para acá, el 19 y el número 39. Si ustedes analizan, aquí tenemos una secuencia de 999. Siento que no es coincidencia, sino que se relaciona mucho con el hecho de que estamos como cerrando o acercándonos a un cierre de ciclo, ¿verdad? Entonces, bueno, por ese lado tenemos esta situación. Vamos a ver ahora cómo va a estar tu economía. A hacerle a Coray para que se haga para acá. Listo. Entonces vamos a ver cómo va a estar tu economía por estos días. Wow. Bueno, lo primero que todo, a través de este 7 de copas, me habla de que estás con un poquito de ansiedad, preguntándote cómo va a ser el panorama en tus próximos meses o en el próximo semestre respecto a tu trabajo, a tu economía. Entonces tú estás ahí pensando, bueno, ¿qué será de mí? Recuerda que lo que tú creas en tu mente es lo que vas a crear en tu mundo. Entonces es una carta que me dice que tienes que dejar de lado los pensamientos ansiosos y más bien centrarte y pensar con calma para poder planificar y proyectar lo que quieres lograr y cómo lo quieres lograr. Para algunos que tienen temas legales relacionados con dinero o con trabajo, veo que esto también los tiene como muy pensativos, ¿no? Los tiene como ahí tratando de prever qué es lo que va a pasar.
¿Será que ese proceso va a salir a mi favor o en mi contra? ¿Será que me van a resolver de una manera positiva? ¿Se va a demorar? ¿Cuánto tiempo se va a demorar? Puede tener que ver con dineros que no te pagaron de un trabajo, con una herencia. Es un tema de dinero o de trabajo donde la justicia está implicada. El consejo de tus guías espirituales es que busques el apoyo de un hombre mayor, una persona educada, un hombre que tiene como cierta energía paternal. Esa persona en los próximos 7 a 14 días te va a estar dando un consejo importante para poder como que tengas ventaja en estas circunstancias, ¿sabes? Entonces tenlo muy presente porque a veces uno quiere actuar solo, especialmente los Capri que digamos son como tan autosuficientes al ser tan líderes, pero a veces es bueno reconocer que también necesitas ayuda de los demás. Entonces este hombre bueno, este hombre que siento que es alguien como muy inteligente, muy consciente, sobre todo muy honrado a la hora de darte un consejo, va a ser fundamental o clave para que tú puedas tener una perspectiva de ese proceso legal o para que puedas tener como la perspectiva de qué hacer para poder mejorar tu situación económica. Escúchalo, para algunos va a ser su padre, para otros va a ser una persona con quien tienes mucha confianza. Veamos qué más te quieren decir para el amor. Recuerda que este es un consejo general. La lectura de solteros y conexiones está en el especial amor. ¡Wow! La carta del sol, qué bonito. Esta carta me encanta, ¿sabes? Porque esta carta me dice que se aproximan días de mucha claridad mental respecto a los sentimientos. Sí, entonces me dice, ya, y mira que viene muy en consonancia con el oráculo. Me dice que algunos de ustedes es como si no hubiesen tenido claro realmente qué quieren para su parte sentimental, qué hacer con una relación, si continuar o no. Pero dicen en estos días va a llegar la claridad mental a ti. Va a llegar la luz, va a llegar la iluminación y vas a decirte a ti mismo, hey, ¿cómo no me había dado cuenta antes? ¿Cómo no había pensado esto antes? Y vas a tomar una decisión que te va a dar paz, tranquilidad, armonía, ¿sí? Para los que están en pareja, esta carta me dice, esa persona va a tener mayor claridad para asumir compromisos. Esa persona va a tener como mayor certeza, mayor devoción hacia los sentimientos que tiene por ti y que tú tienes hacia él o a ella. Esta semana vas a recibir un bonito mensaje respecto a cómo esa persona también está aclarando muchísimo lo que hay en su corazón hacia ti. ¿Qué se podría venir? Aquí hay alguien con deseos de compromiso. Puede que seas tú, puede que sea esa persona. Como te digo, ya lo va a tener claro. Ahora esa persona y tú van a dar un salto de fe. ¿Sí? Si tú estás soltero, esta carta también te habla acerca de dar saltos de fe y salir a conocer personas con otra actitud y con esta claridad mental. Pero por este lado te dice, esta persona va a dar un salto de fe. Sí, si estás en pareja, también te piden eso, que creas, que se arriesguen, que asuman veamos qué pasa, sin tanto temor, sin tanta duda, sin tanto darle vueltas a las decisiones, porque el problema es ese, ¿no? De que de pronto la falta de claridad a veces no le permite a la gente tomar decisiones con determinación. Entonces el loco les dice, den ese salto de fe para creer en el amor, bien sea que estés soltero o bien sea que estés en pareja.
para avanzar hacia esas otras etapas de compromiso. Estos días van a ser claves para que tú des ese paso. ¿Sí? Entonces, súper bueno. Mira nuevamente una carta de compromiso. Me dice, tienes que darle una respuesta práctica a la situación. No te enlíes, no. Es como si la relación quisiera avanzar hacia ese otro nivel o el universo te quisiera llevar a otro nivel de amor diferente a lo que has vivido y tú estás dándole vueltas y buscándole peros. Entonces no, mi Capri, hay que tomar otra actitud y ser un poquito más prácticos. Bueno, veamos con qué quieres cerrar el oráculo. Y te dice en este momento, no tengas miedo de cantar, no tengas miedo de dar esos pasos y de salir adelante hacia lo que tú quieres. Quédate ya mismo en la limpieza, te ayudará mucho, suscríbete, dale seguir, déjanos un like y un comentario y gracias de parte de nuestros peluditos, comparte este video. Bendigo enormemente tu camino, bendigo enormemente todos y cada uno de los días que nos quedan durante este mes. Bendigo tu procedencia, tu trabajo, tu familia, tu salud, el dinero, todos y cada uno de los sueños que tú tengas, que pongas en manos del universo, decreto que se hacen realidad. También pido una protección especial para la persona que se encuentra leyendo o escuchando este video. Pido que su familia, sus seres amados, estén siempre protegidos y sean guiados por una cobertura especial. Pido también que todos los sueños, las metas y los anhelos de su corazón se cumplan hoy y siempre. Decretamos una lluvia de bendiciones y de prosperidad. Escribe amén si así lo crees y comparte este video, suscríbete.